El desamparo del alma. Un sermón publicado el jueves 22 de febrero de 1917 y predicado por Carlos Haddon Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano, Newington. Mi amado se había retirado y se había ido. Cantar de los Cantares, capítulo 5 y versículo 6. La condición más feliz de un cristiano fuera del cielo es vivir en el disfrute consciente de la presencia del Señor Jesús. Cuando el amor de Cristo es derramado en el corazón por el Espíritu Santo, el creyente no necesita envidiar a un ángel su arpa de oro. No importa cuál sea su prueba exterior, el Espíritu Santo es capaz de hacer que el corazón viva por encima de todas las circunstancias que lo rodean. De modo que podemos tener verano en medio del invierno y cosechar nuestros frutos más maduros cuando no hay hojas ni frutos en el árbol. Pero el cristiano es infeliz en el mayor grado cuando pierde el sentido de la presencia de su Señor. Entonces, los pilares de su casa tiemblan, sus manantiales se secan, el sol se oculta de sus ojos y el cielo se oscurece tanto que camina, o más bien vaga por un mundo que no puede ofrecerle ningún consuelo sustancial a su alma. Si fuera un mundano podría vivir del mundo, pero habiendo sido enseñado por la gracia divina a aspirar a algo más noble y mejor, la pérdida es extremadamente dolorosa para su espíritu. Me pregunto si la mayoría de los cristianos no pierden a veces el disfrute de la compañía del Señor. Me pregunto aún más si no hay muchos profesantes que viven contentos bajo esa pérdida, y no puedo explicarme esto, excepto suponiendo que han conocido muy poco de esa presencia en su mejor estado. De lo contrario, deben estar en una condición del alma muy enfermiza y adormecida, empeorando gradualmente, o nunca podrían soportar tener las cosas como las tienen. Me parece que un verdadero creyente, en un estado saludable, no pierde la presencia de su Señor, sin comenzar a clamar por Él. ¿Dónde se ha ido Cristo? ¿Por qué lo he perdido de vista? Los sonidos de sus pasos aún resuenan en el oído. El creyente se despierta y se pregunta, ¿cómo es esto? ¿Dónde se ha ido mi amado? ¿Qué es lo que lo ha alejado de mí? No puedo vivir si Él me deja, por lo tanto déjeme buscarlo rápidamente y no descansar hasta que sea restaurado a la plena comunión con Él. Permítanme entonces hablar un poco con aquellos creyentes que han perdido por un tiempo la presencia reconfortante de su Señor. La primera pregunta será, ¿por qué se ha ido el amado? Según el texto, Él se ha ido. Lean los versículos anteriores o tal vez los tengan en su memoria. La esposa se había quedado dormida. Este fue el comienzo del problema. Yo duermo, pero mi corazón vela. Cantar de los Cantares 5:2. Si comenzamos a dormirnos, no debemos sorprendernos si perdemos las influencias vivificantes y reconfortantes de la presencia de nuestro Señor. Jesucristo no nos puso en su iglesia para que durmiéramos nuestro tiempo en la tierra. No se imaginen que un espíritu tan activo como el que ardía en la carne de nuestro Salvador puede estar contento de tener comunión con perezosos que se revuelven en su cama y dicen un poco más de sueño, un poco más de reposo. Proverbios 6:10. Es el cristiano activo el que mantiene el paso con Cristo. Cristo camina rápido. Si ustedes se arrastran por el camino del deber, Él pronto los dejará atrás hasta que comiencen a preguntar dónde se ha ido y aceleren su paso para alcanzarlo. ¿Hay alguien aquí que haya perdido la presencia de Cristo y que pueda rastrearlo al hecho de que ha estado somnoliento en la oración últimamente? ¿Pesado en todos los ejercicios de estudio y deber y de hecho completamente dormido? ¿Han estado sin cuidado por la conversión de otros, teniendo apenas preocupación, incluso por sus propios hijos?
Quizás son indiferentes al bienestar de la Iglesia de Cristo, alimentándose poco de la palabra y asistiendo poco a las reuniones de los santos. No se maravillen si el amado se retira cuando su esposa no hace más que cabecear y dormir en lugar de mantener compañía con él en el servicio activo. Después de que la esposa se durmió, su amado vino y llamó a la puerta diciendo: «Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche». Cantar de los Cantares 5:2. Sin embargo, ella se negó a abrirle la puerta. Seguramente este es otro pecado que aleja a Cristo cuando somos amonestados por caer en un estado de somnolencia. No lo tomamos en cuenta. Dependan de esto. Hay un peligro extremo para un alma que no acepta la advertencia. Tan terrible como es pecar sin ser advertidos, es aún más horrible perseverar en el pecado a pesar de la reprensión y después de las más amables y amorosas exhortaciones. ¿Qué? ¿Me pinchó la conciencia y no seré escrupuloso? Después de haber visto mi falta y haber sufrido por ella, ¿aún persisto en ella? ¿He estado tibio e indiferente? El Espíritu Santo me visita, me reprende y me hace sentir que poco a poco me estoy apartando y declinando. He prometido y resuelto que buscaría la recuperación espiritual y sigo siendo tan lento, descuidado e indiferente como siempre. Esto augura mal y augura mal para mi alma. El amado no soportará estos desaires para siempre. Por amor a nosotros, Él esconderá su rostro. Si lo entristecemos, Él se irá. Si caminamos con obstinación hacia Él, Él pronto caminará con obstinación hacia nosotros. Estos son pecados que provocan a Dios. Es un desafío a su espíritu cuando despreciamos sus amonestaciones. Noten además que la esposa, cuando su amado llamó a la puerta, puso excusas vanas, que se había quitado el manto y las sandalias y no podía ponérselos. Estaba descansando en su lecho y no podía levantarse para abrirle la puerta. Ah, cuántas veces la indulgencia propia está en la raíz del pecado que aleja a Cristo. Un creyente no puede dejar que su naturaleza inferior se imponga y aún así encontrar que está caminando de acuerdo con la mente del Señor. Su naturaleza espiritual debe mantener su naturaleza mental bajo control y su naturaleza mental debe mantener su naturaleza corporal o animal completamente bajo control. Un hombre que es pensador y filósofo despreciará dejar que las meras pasiones lo gobiernen, pero un verdadero cristiano, teniendo un espíritu aún más elevado dentro de sí que la mera mente, teniendo esa nueva semilla viva dentro de sí que viene de Dios y lo lleva a Dios, no debe y no puede permitir que su naturaleza inferior reine suprema. Si nos entregamos a la carne, dependan de esto. Cristo no estará con nosotros. Él no viene a habitar con cerdos, sino con hombres, pero no con hombres terrenales, excepto para renovarlos y hacerlos como Él, que es el segundo hombre, el Señor del cielo, para hacerlos celestiales. Si su conversación ha de ser con Cristo, su conversación debe ser en el cielo. Si desean disfrutar de la luz del sol, no deben inclinar su rostro hacia la tierra. Si buscan ser enriquecidos en las cosas de Dios, no deben estar siempre hurgando entre pozos oscuros, los pantanos y los cenagales de la tierra. Oh alma, ¿estás dándote caprichos y tomándote las cosas con calma? La seguridad carnal es uno de tus peores enemigos. Escucho a alguien decir: «Basta, alma mía, tienes muchos bienes espirituales almacenados para muchos años, descansa». ¿Crees que no hay necesidad de que veles? ¿Crees que te has vuelto tan experimentado que no hay ocasión para que ores mucho, porque una palabra contigo es como una hora con algunos? ¿Imaginas que no hay razón para que te esfuerces continuamente contra tu pecado dominante, porque has obtenido un dominio completo sobre estas debilidades? Oh, cuando hablamos así, revelamos la oscuridad en la que estamos viviendo, el autoengaño que estamos fomentando, la corrupción en la que estamos degenerando y el desamparo que estamos provocando,
Tal apostasía pronto hará que Jesús esconda su rostro de nosotros. En segundo lugar, ¿qué sucede cuando se retira su presencia? Grandes errores se han cometido sobre este tema. Algunos han supuesto que los creyentes dejan de ser seguidores de Cristo de repente, vuelven al mundo, se apartan y perecen. Pero el Señor no abandonó a su pueblo de esta manera. Él no ha desechado a su pueblo, a quien conoció de antemano, y nunca lo hará. Ha puesto su mano en la obra de su salvación. Él no se apartará permanentemente de ellos. Cuando Él se aparta, siempre es con un motivo de gracia. Por lo tanto, las consecuencias, aunque a menudo muy tristes, no son fatales. La retirada de su presencia consciente no está destinada a matarnos, aunque nos deja muy abatidos y nos dejaría presa de la destrucción, si no fuera porque Él detiene su mano a tiempo y da gracia para mantener el alma viva bajo su desamparo. Tan pronto como Cristo se va, hay una suspensión de esas influencias que una vez hicieron feliz y fuerte al cristiano. El Espíritu Santo ya no consuela el alma. La palabra no vivifica ni vigoriza. Los sermones más dulces no logran alegrar el corazón. Incluso las promesas del libro santo de Dios son como lámparas sin velas, no traen luz. Cuando Cristo esconde su rostro de un discípulo, su espíritu decae y siente una depresión general. No puede orar como solía hacerlo. No puede predicar como lo hacía antes. Los deberes santos a los que se aferra tenazmente se convierten más en una carga que en un placer. En lugar de esos deliciosos paseos que solía tener a solas, cuando su alma subía a Dios en quieta meditación, encuentra sus pensamientos dispersos, esparcidos aquí y allá. Ni siquiera puede concentrarse, y mucho menos hacer que sus pensamientos se eleven y se dirijan hacia Cristo. Va a su Biblia no tan a menudo como solía hacerlo, ni tan solemnemente como antes, pero el libro no le habla. Dios no le responde ni por Urim, ni por Turim, ni por voz clara. Y ahora no parece tener las iluminaciones del Espíritu de Dios. No profundiza en el significado de la palabra como lo hacía antes. La providencia de nuevo parece oscura. El secreto del Señor no parece estar con él como antes. No tiene disfrute. El alma sigue a Dios de alguna manera, pero ¡ay! Tiene que clamar: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Salmos 42:11. Así, las influencias divinas se suspenden por un tiempo. Entonces, sigue que pierde gran parte de su seguridad. Solía saber que era un cristiano. Ahora comienza a cantar, es un punto de anhelo saber. Así que tiene que repasar sus viejas evidencias y comer algo del alimento rancio que antes no le importaba cuando vivía de una porción diaria del rey. Incluso una porción de la mesa del rey se sienta en la ceniza y se alegra de sentarse allí. A veces se lamenta porque no puede lamentarse y se inquieta porque no puede inquietarse. Mientras ve su pecado, teme no tener un verdadero sentimiento de él, aunque todavía mira a la cruz de Cristo y a la preciosa sangre de la expiación. No parece tener el poder de mirar que antes tenía ni de obtener ese consuelo al arrojarse sobre la obra terminada que antes obtenía cuando Jesucristo estaba manifiestamente con él. Pero quizás le ayude a comprender las características oscuras de este desamparo si uso una pequeña comparación. A menudo ven una casa que ha sido abandonada por su antiguo inquilino y está cerrada. Jesucristo nunca abandona por completo un corazón del que una vez tomó posesión. Hay una habitación en el alma de un creyente que el Espíritu Santo nunca abandona. Donde Él viene para quedarse y quedarse para siempre. Sin embargo, esa habitación es tan secreta que mientras Él reside allí, toda la casa puede parecer desierta. Comparen esa casa vacía con un hogar alegre. Qué contraste entre su condición anterior y su condición actual.
La alegría se ha ido de ella. Las persianas están bajadas, o quizás las ventanas los miran en su desolación. La casa parece desamueblada. Ya no es un adorno para la calle. Sus decoraciones han desaparecido desde que sus habitantes se han ido. La casa está allí, con todas sus capacidades, pero el hogar con todas sus vivacidades falta. La vida y la belleza se han ido de ella, y así un hijo de Dios pronto pierde toda su alegría y consuelo cuando el inquilino de su alma se retira. No hay brillo en los ojos, no hay cánticos de grandes aleluyas, no hay sonido de címbalos, ni siquiera de címbalos resonantes. ¿Estará contento de sacar una nota del arpa ahora? No puede elevarse a esos gloriosos cánticos que antes hacía que su espíritu estuviera en sintonía con los ángeles porque las alegrías del cielo habían bajado a la tierra. Entonces, la casa, al estar vacía, seguramente se llenará de suciedad. No hay nadie que limpie el polvo, todo tipo de arañas y cosas desagradables se meten en los rincones y grietas, y cuanto más tiempo está cerrada la casa, más se multiplican esas criaturas. En el sótano hay un poco de vegetación, tallos amarillos y raíces tratando de vivir, dejados allí por algún antiguo habitante. Pero no hay nada hermoso ni bello, todo es incómodo, así es como llega a estar en nuestros corazones. Todo tipo de males surgen, males que poco sospechábamos que habrían sido contenidos por la presencia de Cristo. Comienzan a multiplicarse y aumentar sobre nosotros, y el poco bien que hay en nosotros parece ser un brote poco saludable que no produce nada perfecto. Luego, una casa sin nadie se deteriora. Cómo se oxida el metal, cómo se mancha la pintura, cómo la madera comienza a pudrirse, cómo todo tiene un olor a humedad, todo se está arruinando. 10 años de habitación no harían tanto daño como estos 12 meses de cierre. Cuando Jesucristo se va, todo está mal. El amor casi se extingue. La esperanza apenas brilla. La fe está casi paralizada. Ninguna gracia está en ejercicio activo. Sin la vida de Dios en el alma hay un colapso total y un frío atraviesa el espíritu. ¿Ha estado la casa vacía por mucho tiempo? Los chicos afuera seguramente la marcarán por su diversión y romperán las ventanas. De hecho, está expuesta a todo tipo de daños externos. Así también, con malicia y travesura, el diablo vendrá sobre un hombre cuando sabe que ha perdido la luz del rostro de Dios. ¡Qué viejo cobarde tan horrible es! Cuando el Hijo de Dios se regocija en la compañía de Cristo, no tiene que enfrentarse a Satanás a menudo. El acusador de los hermanos y hermanas sabe muy bien cómo cronometrar sus tácticas y tentaciones. Pero cuando ve que el Señor se ha ido, entonces Satanás toma valor y ataca al Hijo de Dios, causándole un daño y un perjuicio serios. Escuché el otro día de un buen labrador del campo que contó una historia de victoria sobre la tentación en su estilo simple. Era un hombre que temía a Dios más que a sus vecinos y parecía vivir por encima del mundo en las cosas espirituales. Un ministro le preguntó si no era tentado y preocupado a veces por Satanás. Sí, dijo, he conocido mucho sobre ese ser tentado por Satanás en mi tiempo. Verás, señor, hace 10 años que estaba trillando en este granero aquí, y el diablo vino sobre mí con una fuerte tentación. Me atormentó y preocupó tanto que no podía deshacerme de ella, hasta que finalmente dejé mi mayal y me fui a un rincón, justo más allá del trigo allí, y luché con Dios contra Satanás hasta que obtuve una victoria tal que volví a mi lugar regocijándome. Muchas veces desde entonces, dijo el anciano, él ha merodeado por mi camino, pero nunca me detengo a discutir. Repito la promesa por la cual encontré una salida ese día en este granero, y me siento fortalecido por el recuerdo de esa victoria. Sí, y así es cuando podemos recordar algunas de esas ocasiones en las que parecimos vencer la tentación mediante la comunión privada con Dios. Entonces nos fortalecemos, pero dejad que el Señor se retire una vez e intentemos la obra solos. Cuando nuevas tentaciones surjan y crezcan, descubrimos cuán grande es nuestra debilidad. Como Sansón cuando perdió su cabello,
Pensamos que derrotaremos a Satanás como en otras ocasiones, pero sacudimos nuestros miembros con vana promesa. Hacemos una lucha débil y perdemos nuestros ojos. Cuando las casas han estado mucho tiempo sin inquilinos y parecen abandonadas, surge el rumor de que están embrujadas. Y estoy seguro de que cuando un corazón ha sido abandonado por Cristo, ya no ha habido disfrutes reconfortantes de su presencia. Nuestras almas se llenan de extrañas y misteriosas dudas y temores, molestias y presentimientos con los que no puedes lidiar. Horrores que no toman forma, problemas que no deberían ser angustiantes, alarmas hechas de sombras, peligros que no tienen existencia real. Oh, si Cristo estuviera allí, como los fantasmas desaparecerían bajo la luz del sol. Así también todas estas dudas sombrías y dilemas desalentadores serían ahuyentados si Cristo regresara. Oh, que nuestra pobre casa vacía pudiera una vez más abrir de par en par sus puertas y que el Rey viniera a habitar en su propio palacio y lo hiciera todo brillante y luminoso con su presencia. Maestro, mira cuán enfermos estamos sin ti. Ven, bendito médico. Jesús, mira qué seres miserables somos si te retiras. Ven, nuestro amado, ven a nosotros, que los tristes afectos de tu partida apresuren tus pasos y te traigan sobre los montes de la división a los espíritus anhelantes de tus hijos desfallecientes. Pasando adelante, preguntémonos, en tercer lugar, ¿qué consuelo hay para un alma cuando el amado se ha retirado y se ha ido? Permítanme responder. No hay consuelo para alguno que les sea de utilidad a menos que lo recuperen. Pero si una esposa ama a su esposo y él se ha ido, podemos citar la vieja canción. No hay suerte en la casa cuando el buen hombre se ha ido. El querido hombre, la alegría de su corazón, habiéndose ido, ella no podía hacer que nada saliera bien. Y así, donde el corazón amoroso ha perdido a su amado, a su mejor amado, parece no haber alegría en ninguna parte. Nada puede compensar a un alma regenerada por la pérdida de la compañía de su Señor. Y sin embargo, algunas consideraciones pueden ayudarnos a sostenernos mientras lo buscamos. Aunque Él se ha ido, sigue siendo nuestro amado. Aunque no podemos verlo, lo amamos. Y si no podemos disfrutarlo, lo anhelamos. Y eso es un consuelo, aunque pobre, pensar que no ha perdido toda su vida porque tiene vida suficiente para doler, vida suficiente para estar en dolor y vida suficiente para sentirse en el exilio hasta el regreso de Cristo. Creo también que hay algún consuelo en esto. Aunque Él se ha ido por amor. ¿Fue un arrebato de ira? Más bien fue un reproche de nuestros pecados que un rechazo de nuestras personas. Cristo se retira porque quiere hacernos recapacitar y acercarnos más a Él. Él sabe que si tuviéramos disfrutes y aun si camináramos en pecado, esto sería sumamente peligroso. Y por eso estos disfrutes deben ser retenidos hasta que el corazón esté quebrantado y el alma se aborrezca a sí misma en polvo y ceniza. También es un consuelo que, aunque Él se ha ido, no está fuera del alcance del oído. Jesucristo aún puede escuchar el clamor de su pueblo. No se ha ido más allá del alcance de su vista. Él está mirando a su pobre desamparado para ver cuál es el efecto de haberse escondido. Y hay que decir que no se ha ido tan lejos como para que en cualquier momento pueda regresar, y su regreso puede hacer que nuestras almas sean como los carros de Aminadab. Él puede levantarse sobre nuestra oscuridad y hacerlo en el siguiente instante si así le place. Él se ha ido, pero no se ha ido del todo. No ha quitado su amor de nosotros, ni su misericordia fallará por completo. Todavía en sus manos llevan las marcas de su pasión por nuestra salvación. Todavía en su pectoral brillan las joyas que llevan nuestros nombres. Él no puede olvidarnos aunque se esconda. Puede estar dormido, pero es en el mismo barco que nosotros y cerca del timón. Puede parecer que nos ha abandonado por completo, pero
¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho para no compadecerse del hijo de su vientre? Si ellas pueden olvidar, sí, pero Cristo nunca olvidará a sus santos. Pero ahora, finalmente, y en cuarto lugar, ¿cuál es nuestro deber en tal situación? Si Él se ha ido, ¿qué entonces? Respondo, nuestro deber es arrepentirnos de aquello que lo ha alejado. Debemos iniciar una búsqueda de inmediato. Bunyan describe a los ciudadanos de Mansul buscando la causa por la cual Emmanuel se había retirado y tomaron al maestro carnal seguridad y quemaron su casa y lo colgaron en una horca en el lugar donde estaba la casa, porque fue por festejar con él que el príncipe se enojó y sus súbditos perdieron su presencia. Examínense si no son tan felices como antes, si no están viviendo tan cerca de la puerta del cielo como antes. Examínense. Y habiendo hecho esto, y habiendo descubierto el mal, pidan la gracia divina para ser purificados de él. O caerán en ese mal nuevamente si confían en su propia fuerza, pero confiando en el poder del Espíritu Santo pueden vencerlo. Pueden poner su pie sobre el cuello de este mal y destruirlo de tal manera que no los moleste de nuevo. Y entonces, amados, permítanme rogarles fervientemente, y quizás estoy hablando más para mí que para alguno de ustedes, a que despierten toda su alma para recuperar el terreno perdido. Avergüéncese de que haya terreno perdido que recuperar. Oh, es más fácil perder a Cristo que encontrarlo después de haberlo perdido. Es más fácil seguir adelante en la fuerza de la gracia que tener que volver atrás para encontrar su rollo que perdieron bajo el banco en el puerto de la comodidad. Y luego, después de volver, tener que recorrer el mismo camino de nuevo. Cuando tienes las alas de un águila, qué bendito trabajo es elevarse y pasar sobre largos tramos del país. Pero cuando el ala del águila se ha ido y tienen que cojear penosamente como David con huesos rotos, es un trabajo duro. Pero, amados, si han resbalado de alguna manera, pidan gracia para recuperarse ahora. Por mi parte, siento que tengo tan poca gracia que no tengo ninguna que perder. En cuanto a retroceder, oh, ¿qué seríamos si retrocediéramos? Porque ya estamos lo suficientemente atrás. No somos nada en comparación con los santos de Dios en los tiempos antiguos. Somos solo principiantes y niños, pero ¿Dónde estaremos si tenemos que retroceder aún más? No, la gracia soberana prevenga una catástrofe tan terrible. Avancemos. Y, hermanos y hermanas, ¿no será algo grande y correcto para nosotros esforzarnos por apartar mucho tiempo para la oración especial, para que la gracia perdida sea restaurada? ¿No deberíamos dedicarnos a esto, que debemos volver por la simplicidad de la fe a los pies de la cruz? Ir por el fervor del amor al seno del Maestro una vez más, y que no estaremos satisfechos con predicar, orar, ir a lugares de culto, o con las ordenanzas o con nada hasta que recuperemos a Cristo. Oh alma mía, te ordeno que no te contentes con nada hasta que recuperes a tu Señor. Digan como la buena ama de casa de la que hablé hace un momento, cuyo esposo estaba lejos de casa. Sí, esta habitación será decorada y cada parte de la casa será limpiada. Pero, la alegría de mi corazón será verlo regresar. Y hasta que Él venga, la casa no puede ser alegre y gozosa. Así es con nuestras almas. Debemos tener al Rey de vuelta y pronto. Y cuando Él regrese, debemos retenerlo y no dejarlo ir. Encarguen a sus almas que sean más cuidadosas en el futuro para no provocarlo a celos nuevamente. Ay de aquellos que nunca conocieron a mi Señor, o que lo busquen temprano y lo encuentren rápidamente. Y si es triste perder su presencia por un tiempo, ¿qué será vivir y morir sin Cristo? Oh, esa es una palabra negra para cualquiera que la tenga escrita en su frente. Sin Cristo. Si están en esa condición, queridos oyentes, que la gracia divina los lleve a Cristo, y ustedes para que disfruten de la comunión de su amor. Amén. El desamparo del alma. Un sermón predicado
por Carlos Haddon Spurgeon y publicado el jueves 22 de febrero de 1917 en el Tabernáculo Metropolitano, Newington. Mi amado se había retirado y se había ido. Cantar de los Cantares, capítulo 5 y versículo 6.